Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, a esta cuarta edición de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Arraigo y Alimentos. Esta cátedra que venimos haciendo hace ya varios años, desde nuestra universidad, trabajando, reflexionando, intercambiando, empezó presencial, tuvo sus modalidades presenciales allá lejos y hace tiempo cuando nos podíamos encontrar en las aulas, ya parece bastante lejano, esperamos volver pronto a encontrarnos, y tuvo su edición virtual y ahora lo estamos repitiendo una vez más. En esta ocasión la idea es generar, sea como sea y donde sea, los ámbitos de intercambio, los ámbitos de encuentro y de generación del contenido de manera conjunta, de manera participativa. Mi nombre es Ana Laura Fuentes, yo soy secretaria de Relaciones de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Me acompaña en esta cátedra Lorena Biancheri, que es directora de Políticas de Arraigo de nuestra querida universidad. Para los que están encontrándonos por primera vez en una actividad de la UNSADA, esta universidad se formó en el año 2015, es de toda la región norte de la provincia de Buenos Aires, nuestra universidad vecina es la UNNOVA, somos estas universidades del interior del norte bonaerense, y desde esta casa de estudios trabajamos desde ese año para hacer llegar la universidad pública de calidad a 13 municipios de esta región. San Antonio de Areco es uno, pero es una universidad nacional regional. Nos acompañan también desde nuestra universidad la vicerrectora Silvina Sanzarric, nos acompañan docentes y va a coordinar conmigo esta edición de la cátedra alguien que la verdad que es un lujo que nos pueda acompañar, que es un docente de nuestra universidad y que seguramente va a hacer muchísimos aportes muy interesantes para seguir reflexionando sobre el camino hacia la soberanía alimentaria, que es Franco Ciafardini. Nos acompaña también una persona que ha sido clave para la generación de esta y otras cátedras de nuestra universidad en perspectiva arraigo, que es el senador Francisco Durañona y exintendente de San Antonio de Areco. Y nos acompaña, y es un lujo tenerla acá, súper joven, de Rosario, Florencia Mitchell, que es la directora nacional de Cambio Climático. En esta oportunidad reflexionamos para trabajar en esta cátedra acerca de los sistemas alimentarios saludables y el cambio climático. En este encuentro queremos profundizar y reflexionar al respecto. Queremos saber cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas, las apuestas, en qué podemos aportar desde ámbitos de educación como el nuestro. Hemos venido trabajando en muchísimos aspectos en nuestra cátedra a lo largo de los años. Han atravesado este espacio personas como Carlos Carballo, el viceministro Nicolás Kreplak. Empecé y me metí en un lugar complejo porque empecé a nombrar y es difícil porque seguramente me voy a olvidar de más de la mitad. Silvina me dice sí, sí, pero estamos en confianza, así que puedo mencionar a Quita Górbara, a Miriam. Nuestra cátedra forma parte de las calizas de la red de cátedras de soberanía de nuestro país, y Carlos Carballo y Miriam son como dos pilares y han pasado por esta cátedra, y ambos son muy seguidores del espacio de Movimiento Arraigo que conformamos con muchos de los que estamos presentes en esta cátedra, que no voy a explayarme de qué es lo que trabajamos en este espacio porque para eso está el senador Durañón acompañándonos. Pero han sido personas muy variadas, de diferente índole, médicos, trabajadores de la tierra, organizaciones sociales, docentes, funcionarios, funcionarias que han generado sus aportes en este ámbito. Y desde que tuvimos la modalidad virtual, lo hacíamos en una modalidad conferencia que les contaba hace un rato, lo transmitíamos por YouTube, por ahí se pasaban las preguntas, y nos pareció que estaba bueno hacer esto, encontrarnos como si fuese adentro de un aula virtual, respetar, por supuesto, los ámbitos del silencio, poder generar los comentarios a través del chat, escuchar a los expositores, pero que el intercambio sea un poquitito más cerca que como es en una transmisión de YouTube. Así que
dicho los avisos parroquiales y la parte más formal de esta introducción, le voy a pasar la palabra a Franco Ciafardini para que nos adentremos un poco en este tema de cambio climático y alimentos saludables. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Muchas gracias por participar de este encuentro. No mucho más que agregar después de lo que decía Ana Laura, creo que hizo una gran presentación. Como decía ella, es la cuarta edición, la cuarta vez que se realiza esta cátedra de soberanía alimentaria y han pasado un montón de profesionales, de distintos técnicos, de funcionarios que están relacionados con la temática. Y este año está vinculada un poco más al tema de cambio climático, ¿no es cierto?, a la alimentación, a la calidad alimentaria y cómo los sistemas alimentarios para generar justamente alimentos nutritivos, saludables, también tengan un impacto menor en el ambiente. Y con la vinculación que tienen con el tema de cambio climático, sobre todo en las emisiones que se pueden llegar a generar para tener el alimento disponible y qué tipo de alimento que podemos llegar a tener, pero también todo el sistema alimentario, todo lo que involucra el sistema alimentario, y cómo tienen que adaptarse esperando los cambios futuros o las proyecciones que se esperan en materia climática y cómo podemos adaptarnos. Junto con todo eso también el trabajo de adaptación está muy ligado a la igualdad de género, a poder ser inclusivos, a que estos alimentos de calidad vengan también con trabajo de los sectores locales, de distintas familias trabajadoras, campesinas que puedan trabajar en esta cadena de valor del alimento. Y creo que la vinculación con el cambio climático, que es una de las tantas que se viene dando, cada vez cobra mayor relevancia. De hecho, a nivel internacional se están vinculando las cumbres internacionales, por un lado de sistemas alimentarios y por el otro de cambio climático, están alineando objetivos y creo que tienen, más allá de que su objetivo específico es distinto, tienen un montón de lineamientos en común. Así que creo que es buenísimo que se pueda dar en este marco la cuarta edición de esta cátedra de soberanía alimentaria y arraigo, y que nos acompañe la directora nacional de cambio climático. Creo que no hay mejor persona para poder abrir e inaugurar esta charla. Lo mismo con el senador Durañona, que es el titular del movimiento arraigo, que viene trabajando en el refuerzo, en el empoderamiento de los gobiernos locales y la soberanía alimentaria. Ya hace un tiempo, mencionaba Ana Laura, cuando tuvo la oportunidad de ser intendente de San Antonio de Areco, hoy en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y creo que son dos oradores perfectos para poder darle esta impronta de la vinculación de los alimentos saludables, nutritivos y necesarios para toda la población, vinculados con una perspectiva ambiental, vinculados con el tema de cambio climático, que puedan generarse alimentos seguros, sostenibles, y no solo ahora, sino también en un futuro, como les decía, más allá de las predicciones o los escenarios futuros que se prevén, poder planificar, poder anticiparse para aprovechar esta oportunidad para garantizar los alimentos a la población. No mucho más que eso. Te devuelvo, Ana, no sé si querés ceder la palabra a Silvina o querés comentar algo más. Gracias, Franco. Sí, vamos a cederle la palabra a Silvina Sanzarric, que es la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan, que es un número muy importante para hacer un día de semana a esta hora. Así que en nombre del rector de la universidad, que tenía otro compromiso, por eso no nos ha podido acompañar en este momento, queremos darle la bienvenida desde la universidad a Florencia Mitchell, la directora nacional de Cambio Climático, y por supuesto al senador Durañona, que es un amigo de esta casa y que nos acompaña en distintas oportunidades. Por eso me voy a centralizar en Florencia. Florencia, la verdad que para nosotros bueno, lo digo como mujer,
Me da mucho orgullo realmente que una graduada de la UNR, igual que yo, santafesina, ocupe una cartera tan importante como una dirección nacional. Y no puedo dejar de pensar en el enorme desafío que tenés que afrontar. Hoy, justo acomodando un poco algunas ideas en relación a este espacio que me tocaba acompañar, me desperté a la mañana con unas imágenes terribles. Vos como santafesina lo vas a poder comprender absolutamente, que tenía que ver con la exposición de la malla que rodea al túnel subfluvial que une la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná, expuesta por el terrible decrecimiento del nivel del río Paraná, con toda la complejidad que esto genera en lo que es el transporte de granos, todo lo que es la actividad portuaria, toda la cuestión que se mueve en relación a los alimentos y a la economía en nuestra región. Y verdaderamente pensando en esta situación, digo, esto es la imagen más cercana que podemos tener nosotros en esta región. Pensemos que la UNSADA tiene su otra sede en la ciudad de Varadero, por eso es tan sensible a todo lo que tiene que ver con el movimiento del corredor del Paraná, por las implicancias que tienen para la economía, para el movimiento de las economías regionales, y realmente, nada, queremos escucharte, queremos poner a disposición nuestras capacidades institucionales para en lo que podamos acompañarte, porque hay un elemento que es importante que vos tengas en cuenta. Nosotros, como universidad, dentro del conjunto de carreras que ofrecemos la licenciatura y la tecnicatura en gestión ambiental. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestiones ambientales, cambio climático, impacto en los territorios, somos absolutamente sensibles, estamos absolutamente comprometidos con lo que tiene que ver con las dinámicas de los territorios, del área de influencia de nuestra universidad. Así que a disposición las capacidades institucionales de la UNSADA, los espacios que vos necesites, y poder acompañarte en esta tarea que sin dudas no va a ser menor. Así que bueno, bienvenida a nuestra universidad, no mucho más. Va a ser más interesante escucharlos al senador y a vos que a mí, así que dejo la palabra. Muchas gracias, Silvina. Bueno, entonces le damos la palabra al senador Francisco Paco Durañona. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial a Silvina, la vicerrectora de nuestra querida Universidad Nacional de San Antonio de Areco. A través tuyo, un gran abrazo al rector, a Jerónimo Inchil, recientemente electo para un nuevo mandato, así que felicitaciones para él y para todos los miembros del Consejo Superior y de la Asamblea. Bueno, el cuerpo docente, los que están hoy participando, me da mucho gusto tenerlos aquí, al equipo de la universidad, a Pablo, que ahí lo veo. Bueno, un abrazo grande para todos, a los compañeros y compañeras de Movimiento Arraigo, a las compañeras y compañeros de San Antonio de Areco, a nuestra querida amiga concejal, mandato cumplido y presidenta del Consejo Deliberante, que ahí la veo también participando, Paula Suárez. Un gusto tenerte, Paula. Bueno, y la verdad que veo dos participantes que me da mucho placer, mucha alegría, y quiero compartirla con ustedes, que son Roberto Almeida y Emanuel Terrón, que son autoridades del Consejo Provincial de Víctimas, recientemente creado por ley en la legislatura bonaerense, donde hemos tenido una gran participación y asesoramiento de parte de Roberto y de Manuel, y obviamente de todos los que conforman las familias de víctimas en la provincia de Buenos Aires, que vienen dando una pelea muy fuerte por este reconocimiento legal, y en este momento de tanta grieta y de tanta locura en algunos momentos se pueden lograr oasis de consensos
Uno fue justamente esta ley de víctimas que pudimos acordar, tanto en diputados como en senadores, y bueno, quiero compartir la importancia del trabajo que han hecho Roberto y Emanuel, que ambos han perdido familiares muy cercanos en eventos violentos, muy difíciles, y decidieron canalizar toda esa tristeza en militancia, en compromiso social, y la verdad es que lo han logrado, y me parece importante hacer este reconocimiento a los dos y agradecerles que están acá. La verdad que un placer. Gracias a ambos. Bueno, vi que también está participando algún miembro, creo que una compañera de la red Calilla, es decir, la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, una red conformada por cátedras libres, donde obviamente la nuestra también forma parte, y que bueno, sentimos mucho orgullo de participar, de pertenecer, y además somos admiradores, aún siendo partícipes, somos muy profundos admiradores de esa red, de todos los que participan, como por ejemplo el grandísimo Roberto Carballo, Carlos Carballo, que ha estado acompañándonos en varias oportunidades en esta cátedra, que es un faro a quien seguimos. Y bueno, y por último, agradecerle a Florencia Michel, directora nacional de Cambio Climático, un tema central. La verdad es que no lo decimos de compromiso, entendemos de qué estamos hablando cuando decimos cambio climático, porque desde la gestión, como bien dijo Franco Ciafardini, que ha sido siempre nuestro referente en la materia, lo hemos puesto como una prioridad, tanto en materia de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en nuestra participación en todos los foros internacionales, principalmente los organizados por Naciones Unidas, red de municipios. Perdón, pensé que se había desconectado. No. De hecho, hemos presentado en la provincia de Buenos Aires y hemos elevado al presidente Alberto Fernández un modelo de declaración sobre el clima, la alimentación y el arraigo, que creemos que son tres ejes que están muy fuertemente vinculados. Así que nos parece importantísimo poder tener en este espacio nada menos que la responsable de cambio climático de la Argentina. Recordemos, y bueno, directora nacional, hay que hacerse cargo, Flor. La verdad es que hay un montón de direcciones en la administración pública, pero hay dos que me parecen muy relevantes y que son nuevas. Una es la Dirección Nacional de Agroecología, que es la primera dirección nacional que existe en América Latina de agroecología. Hoy justamente estuve con su flamante titular, con Eduardo Cerdá, un gran amigo de la casa también, y estamos transitando en este momento en un contexto geopolítico donde la cuestión del clima es el tema central, el que mayormente convoca y une a las máximas autoridades de las naciones. Cualquier encuentro, hace poquito estuvo la reunión de los miembros de la OTAN, en este momento está reunido el G20 en Italia, donde está participando nuestro canciller Felipe Solá, las reuniones que ha tenido nuestro presidente Alberto Fernández en sus viajes, en sus giras, y principalmente su puente de comunicación con el nuevo gobierno norteamericano, tiene que ver justamente con el compromiso de todos los países con las políticas vinculadas con el cambio climático. Hay un tratado internacional, bueno, todo eso seguramente lo va a explicar muy bien Florencia, pero hay un tratado internacional, el de París, del año 2015, que tuvimos momentos duros estos últimos 4 años, no solamente en la Argentina, sino también en materia internacional, porque Estados Unidos decidió correrse de ese tratado, y ahora, con el cambio de autoridades en Estados Unidos, han asumido nuevamente un compromiso muy fuerte con esta temática. Incluso han propuesto reducir en porcentajes altísimos
los gases de efecto invernadero en Estados Unidos de aquí al 2050. Y nosotros creemos que el rol del Estado Nacional es central, pero también debe ser de un protagonismo absoluto para lograr avances reales en esta materia, lo que suceda en las provincias y en los municipios. Y ahí es donde nosotros hemos trabajado muchísimo en esta cuestión, identificando las actividades en nuestro territorio que generan gases de efecto invernadero, es decir, calentamiento global, y trabajando en el compromiso para avanzar hacia su reducción. Si todos los gobiernos locales tuvieran su plan de acción climática, San Antonio de Areco fue el primer municipio de la Argentina en tener elaborado su plan de acción climática. Seguramente Florencia está trabajando y nos ponemos a disposición para acompañarte desde la cátedra y desde el Movimiento Arraigo en articular con los municipios y los gobiernos locales para poner nuestra experiencia a disposición y avanzar en ese sentido. Muy cortito contarles que hoy estuve a la mañana en Moreno, donde me invitó el diputado nacional Leo Grosso, que es titular de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvo el ministro Luis Basterra, el ministro de Asuntos Agrarios de la Nación, de Producción, de Agricultura de la Nación, y varios diputados y diputadas de las comisiones que están trabajando en el proyecto de ley de promoción de agroecología para la República Argentina. Recibí una invitación especial de parte de la intendenta de Moreno, una gran referente de la militancia feminista y del rol de las mujeres al frente de los gobiernos locales, que lamentablemente son muy pocas. Bueno, ahí en Moreno, nada menos, tenemos a una gran intendenta como Mariel, que está muy comprometida con las acciones climáticas y con la producción de alimentos en clave agroecológica. Además del compromiso climático, obviamente, por lo que implica en el acceso a alimentos saludables a precios populares en los territorios. Un tema central para la Argentina. Porque si no pareciera que vamos a hablar en abstracto de tratados internacionales, del clima, del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero y cómo incide eso en la producción de alimentos, pero la realidad es que nosotros estamos viviendo en un país que tiene 7 de cada 10 niños y niñas menores de 14 años viviendo en el conurbano con problemas de pobreza, o sea, de acceso a alimentos saludables a precios populares o a precios justos. Y si lo llevamos al territorio nacional, estamos hablando de 6 de cada 10 niños y niñas menores de 14 años en esa situación. Esto es dramático y es imperdonable para todos y todas nosotros y nosotras que somos dirigentes, referentes sociales, responsables, académicos, y estamos viviendo en este momento. Y tenemos que tomar las decisiones necesarias para poder revertir de una buena vez esta situación que viene creciendo, que se viene consolidando. A pesar de momentos buenos o malos, cada uno tendrá su mirada política de distintos gobiernos, pero lo cierto es que eso se viene consolidando. Es decir, tenemos un problema gravísimo estructural en la Argentina que va más allá de las coyunturas de los distintos gobiernos que han transitado. Entonces, justamente nosotros, desde el Movimiento Arraigo, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Arraigo y Alimentos, desde la idea de la soberanía alimentaria, desde el rol de los gobiernos locales, pensamos que el verdadero rumbo que debe dar la Argentina o el verdadero destino que debe transitar la Argentina en este siglo XXI, de una buena vez por todas, tiene que ver justamente con promover el arraigo, con volver a un modelo federal, con garantizar el desarrollo en los territorios, con recuperar nuestras más profundas tradiciones de producción local de alimentos con rostro humano, de pensar en la importancia que tiene garantizar acceso a derechos plenos en cada territorio sin importar la cantidad de población o la ubicación geográfica, que la conectividad tanto tecnológica como la conectividad de transporte, recuperar nuestras líneas ferroviarias, recuperar nuestras vías navegables, el rol de nuestros puertos, que nosotros administremos las vías por donde
se traslada nuestra producción, conformar un sistema logístico nacional. Y esta semana han sucedido dos cosas relevantes, quizás las más importantes de las últimas 2 décadas y tal vez de las más importantes que podamos ubicar en la historia de la Argentina, en la misma semana, que es que el Estado recuperó los trenes de carga y que el Estado decidió ponerle fin a una concesión privada de 25 años de explotación de nuestras vías navegables y transitar 12 meses de mantenimiento y administración de todo lo que es el dragado, balizamiento, pero principalmente conexión de nuestros puertos con nuestras vías navegables. Esto significa que estamos iniciando el camino de la conformación de un sistema logístico nacional que relacione las regiones, los territorios, los municipios con las vías terrestres, las vías ferroviarias, los puertos y las vías navegables. ¿Y esto tiene impacto en los costos de los alimentos? Sí, tiene un enorme impacto, porque el Estado va a tener una participación estratégica en la logística. Por supuesto que no la vamos a resolver en un año, en un proceso de 10, 20 años de conformación de un sistema logístico nacional robusto, con participación público-privada, pero nacional, es determinante. ¿Pero qué es lo que vamos a transportar? Bueno, y ahí va la temática de esta reunión. Tenemos que pensar en transportar lo que hoy no producimos, que son alimentos producidos localmente. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero me parece valioso. San Antonio de Areco, donde estamos ahora, donde está nuestra universidad nacional, tiene 80.000. ¿Cuántos alimentos producimos? Ni 10 kilos de tomate. No podemos abastecer ni al 1% de una población de 30.000 habitantes. Es decir, nula soberanía alimentaria en San Antonio de Areco. Y esto se replica en cada uno de los 2.300 municipios que tenemos en el país, con mayor despliegue y otros con menos. Pero la verdad es que Argentina no produce alimentos para el consumo humano, produce alimentos para el consumo animal que se exportan como un negocio financiero. La tierra está en manos de fondos de inversión, en su mayoría extranjeros, que explotan la tierra como un negocio financiero y aplican a mansalva agroquímicos que generan daños medioambientales y, por supuesto, nos evitan consumir alimentos saludables. Además del daño que eso genera en el marco de gases de efecto invernadero. Y esto no es uno o el otro, es ir promoviendo una convivencia, no entregar el monopolio de la producción a un sistema mercantilista financiero y generar desde el Estado las condiciones para incentivar los modelos de producción agroecológica que cuidan el medio ambiente y que tienen rostro humano. Hoy en Moreno, donde estaba inaugurando un parque agroecológico a partir de una decisión que tomó la intendenta, que fue prohibir la fumigación aérea en Moreno, cosa que nosotros hicimos en San Antonio de Areco hace ya unos cuantos años, y se terminó convirtiendo en una política de Estado. Una política de Estado porque sigue vigente. Y se han puesto límites también a la fumigación terrestre. Eso va generando cinturones verdes o espacios verdes para fomentar la producción agroecológica, y hay que ir generando, y acá le tiro un centro a la universidad, principalmente las universidades del interior, los ámbitos necesarios para formar alumnas y alumnos, para capacitarnos todos, y no solo alumnos y alumnas, mujeres de la ruralidad, familias de la ruralidad, que tengan los conocimientos suficientes para producir de manera agroecológica en esos ámbitos verdes reservados para ese tipo de producción. Por más pequeños que sean, porque en pequeñas superficies se puede generar importantes cantidades de alimentos producidos por nuestros propios vecinos, que los podemos acercar al consumidor, a nuestra comunidad, sin ni siquiera ningún costo logístico, fomentando los mercados, las ferias locales, cosas que ya existieron, además. No es ninguna novedad. Y no es nada que además sea ajeno a las tradiciones productivas y de generación de empleo en la Argentina. Así que nosotros estamos convencidos que el modelo de arraigo garantiza soberanía alimentaria, garantiza acceso a los alimentos saludables, a precios justos. Obviamente que es un proceso largo, tenemos que poner la mirada en abrazar al interior, tenemos que pensar que el campo no son latifundios, el campo también son los comerciantes, los laburantes agroindustriales, los laburantes industriales, los que suben al camión y le hacen el transporte, los que trabajan en la cultura de cada uno de nuestros territorios.
el campo que está en el interior, a lo que se llama campo, está conformado por un colectivo inmenso, que cada vez son menos los que se ocupan de producir la tierra, cada vez se expulsa más a la familia rural de las zonas rurales y justamente hemos llegado al país de mayor concentración poblacional del planeta. Argentina es el país de mayor concentración poblacional del planeta, siendo esto insólito porque tenemos una superficie inmensa, la octava superficie del planeta, con una capacidad climática productiva extraordinaria. Argentina produce lo que hoy el mundo demanda: alimentos, energía y minerales. ¿Y qué hicimos? Nos desarraigamos de los territorios donde está esa capacidad productiva. Entonces, desde el Estado, desde la política, desde la academia, desde las universidades, desde las organizaciones sociales y desde la militancia, ponernos de acuerdo más allá de las diferencias culturales, ideológicas, históricas o partidarias, porque en esto creo que estamos todos bastante de acuerdo, en que el rumbo sea recuperar una Argentina federal, promover el arraigo, que nadie se tenga que ir de sus pueblos, que podamos generar una migración inversa de la ciudad a las zonas del interior, para pensar justamente en resolver estos problemas que tanto nos aquejan. La pandemia del COVID fue generada justamente por este manoseo de ultraprocesamiento de los alimentos en pequeñas superficies ultraintensivas. Nosotros, Argentina, tenemos que demostrar que se puede producir exactamente de otra manera, resolviendo muchísimas cuestiones que hacen a la agenda internacional de hoy, pero a los problemas estructurales de siempre de la Argentina. Bueno, muchas gracias, Flor, y te escuchamos muy atentamente. Bueno, gracias, Paco. Clarísimo la necesidad de planificar en este sentido y obviamente abarcando un montón de problemáticas que se pueden abordar integralmente. Ahora sí, Flor, si querés, además hoy mencionaba Silvina, Flor es muy joven, pero no por eso no tiene experiencia, además de ser la directora nacional de Cambio Climático. Bueno, ella es ingeniera industrial, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, como mencionaba Silvina. También estuvo a cargo del equipo técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que hoy mencionó también Paco, que ha trabajado en San Antonio Areco. Ahí Flor estuvo trabajando mucho con los gobiernos locales, acompañó a más de 60 municipios a elaborar sus planes locales de acción climática, y en este marco también ha brindado un montón de talleres y capacitaciones, obviamente capacitando a funcionarios de estos municipios y a personal técnico en los métodos de elaboración y de medición de los inventarios de gases de efecto invernadero. Simplemente eso, entre otras cosas, obviamente, pero bueno, no quería dejar de mencionarlos. Ahora sí, adelante, Flor. Bueno, muchísimas gracias. Estoy particularmente contenta de poder participar hoy a través de esta convocatoria en esta Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Me parece particularmente interesante el tema. Hoy Silvina en su presentación hablaba de los desafíos que tenemos desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en cuanto a la materia de cambio climático. Paco hacía una descripción exhaustiva de cuál es la situación respecto de los sistemas agroalimentarios, en particular con la perspectiva de las crisis climática que estamos atravesando, que claramente es profunda y requiere una revisión completa de la forma en la que llevamos adelante estos sistemas agroalimentarios. Pero más allá de la quizás catastrófica o medio apocalíptica situación que podemos casi presentar o que podemos incluso, o que se nos presenta incluso cuando pensamos en los escenarios futuros, creo que esta crisis, como todas las crisis, nos dan la oportunidad de pensar en nuevas formas de hacer las cosas que no solo nos permitan salir mejores, como decimos, de la crisis climática, de la crisis sanitaria, sino de todas las otras deficiencias que tenía o que tiene todavía los sistemas de producción de alimentos y que hacen que no podamos todavía hoy, en el siglo XXI, responder a una necesidad básica, a un derecho tan básico como es la alimentación sana, saludable, segura para todos y todas los argentinos y argentinas, en particular para cada una de nuestras comunidades, pero a nivel global incluso, ¿no? Así que hoy, más allá de que, como decía Franco,
siempre estuve particularmente relacionada con los gobiernos locales. Hoy me toca hablarles con el sombrero de la Dirección Nacional de Cambio Climático, desafío que asumo con muchísimo compromiso, más allá de mi cara de susto en el momento que Paco lo mencionaba. Es cierto, es un desafío enorme que podemos llevar, que estamos llevando adelante, que queremos llevar adelante, que estamos, como decía, con mucho compromiso intentando generar las mejores soluciones, pero entendemos que es un desafío que solo vamos a poder estar a la altura de ese desafío si lo hacemos de forma conjunta, sumándonos todos, saltando las diferencias que podamos encontrar y teniendo siempre en cuenta que tenemos que apuntar a modelos de desarrollo de nuestro país en particular, pero del mundo en general, siendo que la crisis climática es sin dudas una problemática global que realmente le mejoren la calidad de vida a las y los ciudadanos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todos queremos y necesitamos que suceda. Así que en pos de eso vamos, y en pos de eso contamos también con la participación en particular de Lanzada, que hoy nos convoca, pero de cada una y cada uno de ustedes, entendiendo, como les decía antes, que una discusión plural y amplia y diversificada de cuáles son los mejores caminos a seguir para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto, tanto a escala internacional, con el Acuerdo de París, ahora vamos a ir metiéndonos en esos temas, pero incluso los objetivos que nos hemos propuesto a nivel nacional y de cada una de nuestras comunidades, ¿no? Esa va a ser la única, encontrar esos caminos para alcanzarlos tiene que ser en base a la participación de todas y todos, así que la invitación siempre abierta a acercarse a la Dirección de Cambio Climático, al Ministerio de Ambiente, para poder hacer sus aportes, sus comentarios, sus sugerencias, todo es más que bienvenido y agradecido, porque necesitamos de todas las miradas para poder generar un nuevo modelo de desarrollo integral, inclusivo y sostenible, ¿no? Necesitamos, esas tres palabras para nosotros son muy importantes, y siempre en el marco de una transición justa. Entendemos que esto es un proceso que tenemos que dar, no es solo un resultado que tenemos que alcanzar, sino un proceso que tenemos que dar garantizando que nadie se quede atrás, entendiendo que en todo proceso de cambio hay quienes ganan y quienes pierden, entonces tenemos que poder evaluar y darles tiempo a esos que pierden de poder transformarse y transicionar hacia estos nuevos modelos. En cuanto a los desafíos, me quedé pensando en el comentario de Silvina al respecto de los desafíos. Creo que el principal desafío que tenemos como Dirección de Cambio Climático, o todos aquellos que abordamos la agenda climática desde donde sea, en el rol que sea que nos toque, es lograr hacer llegar la agenda a otros lugares. En particular, nosotros solemos hablar de la transversalización de la agenda de cambio climático a otros sectores, porque en general, desde una dirección nacional, más allá del rol que nos toque ocupar, en particular a mí desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, podemos poner toda nuestra energía, toda nuestra cabeza y nuestros corazones a trabajar en esto, pero sin duda si no logramos hacer llegar el mensaje a las otras áreas, a las tantos otros que tienen capacidad de tomar decisiones en los distintos sectores, en los distintos niveles de gobierno, realmente va a ser muy poco lo que podamos mover la aguja, y el nivel del desafío es tan grande que necesitamos sin duda hacer esta transversalización de la agenda de cambio climático y lograr que vaya permeando la perspectiva de cambio climático, que vaya permeando en las distintas decisiones que podamos tomar, desde lo individual hasta lo colectivo, en cada una, en el sector privado, en el sector académico, en los distintos niveles de gobierno, como decía antes. Tenemos que lograr diversificar las voces e ir sumando gente a esta discusión, como decía al principio. Creo que por ahí viene el principal desafío, y por eso más que agradecida de poder participar en esta actividad, para contarles un poco cómo estamos abordando nosotros la agenda de cambio climático desde el gobierno nacional. Así que les voy a compartir una presentación que es más que nada tiene más que ver con organizarme yo en mi discurso que otra cosa. A ver si me sale. Y díganme, alguien que me diga si se ve bien, porque les dejo de ver a todos. Perfecto, está bien. Perfecto. Buenísimo. Pero bueno, ya hicimos una descripción del contexto en el que estamos, ¿no? Estamos atravesando un proceso de reconstrucción en la Argentina, estamos camino a una nueva conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 26ª reunión de todas las partes, de todos los países que conforman esta convención, en donde se espera tener
muchos resultados positivos para potenciar el trabajo que se viene realizando en cada uno de los países con respecto a cambio climático. Fundamentalmente porque el contexto internacional es muy favorable, como contaba Paco antes, tuvimos momentos de mucha tensión porque Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son los gases que provocan el cambio climático, se había retirado del Acuerdo de París, que es el principal instrumento hoy de negociación internacional, o en el que nos regimos todos para poder alcanzar lo que nos dice la ciencia, ¿no? De cuáles son los resultados que tenemos que lograr en base a datos científicos, que es no aumentar la temperatura promedio global anual en más de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, y hacer el mayor esfuerzo porque esa variación de la temperatura promedio global anual no varíe en 1,5 grados. Les cuento, ya les adelanto quizá la mala noticia, es que hasta el momento ya esa temperatura varió en 1,2 grados, entonces estamos muy cerca de llegar a estos puntos de quiebre en donde la ciencia nos dice que ya la vuelta atrás es muy difícil y que los efectos y los impactos del cambio climático que hoy ya estamos viviendo, ya estamos viendo, se van a potenciar y van a ser, y ponen en riesgo la vida tal y como la conocemos actualmente en la Tierra, y particularmente el nivel de confort que algunos, no todos, todavía hay muchos a quienes tenemos que mejorar su nivel de confort, pero sí es cierto que a nivel global hemos alcanzado un nivel de consumo de confort sin precedentes, cuando pensamos en la historia de la humanidad. Eso se pone en riesgo ante variaciones de la temperatura que se están pronosticando en este momento. La verdad es que la agenda ambiental ha cobrado una relevancia muy importante. En un montón de sectores tenemos una creciente demanda ciudadana con respecto a la agenda ambiental, en particular desde los jóvenes, quienes están impulsando fuertemente que empecemos todos a tener en cuenta esta agenda, pero además tenemos la oportunidad de transformar esta crisis, como decía antes, en una oportunidad de repensar nuestros modelos de desarrollo y que de esa forma podamos garantizar derechos a cada vez más ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Tenemos 3 grandes facetas en una crisis que lamentablemente hoy es integral y que nos atraviesa a todos. La crisis sanitaria, una clara crisis ecológica que estamos atravesando, no solo en lo climático, hay otros sistemas ambientales que también están en jaque en este momento, tenemos problemas que estamos atentando contra la biodiversidad de una forma muy profunda, y eso también pone en jaque los sistemas ecológicos. Lo mismo con un montón de ciclos de los distintos nutrientes que se van dando y que tienen particular importancia para los sistemas de producción alimentaria, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, son todos ciclos que se están alterando, que no se están alterando, suena muy neutral decir que se están alterando, en realidad los estamos alterando, haciendo un abuso quizás de ciertos sistemas productivos que son extraen recursos y no los reponen y no generan la circularidad que necesitamos en cualquier proceso o como entiende la naturaleza de los procesos. Y una crisis financiera, sin duda hay un riesgo sistémico de la deuda, un sobreendeudamiento de muchos países que fue generando distintas crisis y que hoy a nivel internacional también es muy fuerte. Todas estas 3 facetas de la crisis muy sostenidas en una degradación ambiental muy fuerte, o sea, todas de alguna manera u otra están relacionadas con la degradación ambiental y con la degradación ambiental en todos sus aspectos, ¿no? Y esto genera una discusión internacional muy fuerte, donde la verdad es que no nos queda mucho tiempo para seguir discutiendo y tenemos que alinear todo de forma urgente nuestras acciones, nuestras medidas, nuestras políticas, nuestras acciones para poder hacerle frente a este gran desafío. Alrededor de eso, como siempre, se están generando tensiones geopolíticas, hay una redefinición de quiénes son los que lideran estas discusiones, cuáles son las posiciones, quiénes son, incluso a nivel global, los que salen perjudicados con ciertas políticas, aquellos que pueden insertarse dentro de nuevos mercados o no. Hay toda una nueva reconfiguración geopolítica, específicamente en lo comercial también, que se genera alrededor de las medidas que se pueden implementar para solucionar la crisis climática. Por lo que necesitamos un nuevo paradigma que transforme la civilización y nos permita pensar
de formas diferentes en nuestras vidas y en nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? Si pensamos en la situación climática actual, a nivel global, como les decía, en los últimos 200 años aumentó 1.2 grados centígrados la temperatura, o la variación aumentó 1.2 grados centígrados la temperatura media global. Y si todo sigue como hasta ahora, los escenarios nos dicen que esta temperatura media global anual va a aumentar entre 3 y 8 grados en función de cuánto hagamos respecto de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son los escenarios, la verdad es que no son de los más optimistas. Tendríamos que realmente prestarle atención a este tipo de pronósticos, de proyecciones que se hacen, y no, de alguna manera lo que nos pone en evidencia es todo lo que nos resta por hacer, más allá de que, como decía, hoy la agenda ambiental en general, pero climática en particular, está muy en boga, se habla mucho de cambio climático, hemos logrado generar una discusión alrededor de la agenda climática muy importante, mucho más amplia que la que teníamos hace unos años, pero sin duda todavía nos queda mucho recorrido por hacer. Los desastres naturales generados, registrados, aumentaron en los últimos 20 años el 74%, y lo que vemos es que no solo la frecuencia aumenta, sino la intensidad que tienen cada uno de estos desastres o de estos eventos climáticos extremos que podemos reconocer y que afectan notablemente a la población, y en particular a las poblaciones que ya de por sí son más vulnerables, o sea, que tienen mayores dificultades. En el cambio climático a mí no me gusta, pero sí suelo usar la expresión de que es como que viene a meter el dedo en la llaga, ¿no? Cualquier deficiencia que exista en nuestros sistemas, cualquier brecha en cuanto al acceso a derechos que pueda existir, cualquier problema que tengamos como comunidad, cuando encima le metemos cambio climático, se potencia, se amplía esa brecha, se complica, se complejiza la situación todavía más, y eso es lo que hace que sea tan necesario abordarlo, y que las implicancias que tiene el cambio climático son tan transversales a los distintos sistemas, a las distintas comunidades. Hay algunos informes, si lo queremos mirar con una perspectiva más economicista, más allá de la situación que provoca en las comunidades, si lo queremos mirar desde ahí, hay estudios que ya nos dicen que ignorar el cambio climático, o sea, no hacer nada con respecto al cambio climático, nos puede generar pérdidas del PBI anual a nivel global, esto de entre el 5 y el 20%. Estamos hablando de muchas pérdidas, estos eventos extremos que decía antes, que se dan de forma cada vez más frecuente e intensa, hacen pérdidas económicas reales que podemos cuantificar claramente. Y algunas de esas pérdidas tienen que ver con, en el caso de Argentina, y fundamentalmente con el sistema agroalimentario como lo entendemos hoy. En un país en donde la producción agrícola particular es un gran generador de ingresos, en particular de divisas, los eventos climáticos extremos, entendiendo por esto fundamentalmente a las sequías y a las inundaciones, generan pérdidas sustanciales en cuanto a los ingresos. Aumentó el riesgo, durante el 2020 tuvimos riesgos, muchas hectáreas de trigo y cebada afectadas por sequía. No les debe resultar ajena esta situación a ustedes ahí en la región, lo vimos en toda la zona centroproductiva del país. Hubo muchas pérdidas en rendimientos de los cultivos de invierno particularmente, hubo pérdida de ganado, particularmente más asociadas al norte del país, ganado bovino particularmente, que se vio particularmente afectado por la sequía durante el año pasado. Y en cuanto quizás a algunos números de economías regionales que son quizás las más afectadas, pero que en general no tenemos información y que son aquellas que entendemos tenemos que potenciar para poder garantizar esta soberanía alimentaria que estamos persiguiendo y buscando para nuestras comunidades. Estas economías regionales están particularmente afectadas por el cambio climático, por los volúmenes, por las formas en las que se produce, tienen mayores vulnerabilidades. En el caso particular de la producción vitivinícola, en los últimos 100 años se vio particularmente afectada por el cambio climático, por el retroceso de los glaciares, que hace que estén en las provincias vitivinícolas hace años en emergencia hídrica, por ejemplo, ¿no?
Y el sistema agroalimentario con el que contamos hoy en Argentina, además de muchos de los problemas que tiene, como comentaba Paco antes, genera un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero, como les decía, son los que provocan el calentamiento global y hacen que se dé el fenómeno de cambio climático. En nuestro país, la mitad de las emisiones de esos gases de efecto invernadero son por la quema de combustibles fósiles para la producción de energía. Ustedes saben que la forma en la que nosotros obtenemos energía en Argentina es fundamentalmente a partir del gas y el petróleo, incluso nuestra electricidad se genera en base fundamentalmente a la quema de gas natural. Entonces, ese es el principal sector, pero el segundo sector es el agrícola ganadero, en importancia en cuanto a emisiones. Pasamos el 53% de las emisiones son entonces de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, el 37% vienen de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra, y algunas de estas emisiones, de este 37%, vienen del ganado, en su gran mayoría, por la propia existencia del ganado, quizás con esas emisiones con las que menos podemos trabajar, porque la existencia de una cabeza de bovina particularmente genera emisiones de gases de efecto invernadero. Otra parte tiene que ver con lo que se llama fuentes agregadas de emisión de gases de efecto invernadero, que son muchísimas, son emisiones directas por la gestión de los suelos. Muchas de esas tienen que ver también con la gestión ganadera, con cómo se lleva adelante en nuestro país la ganadería, cuáles son las prácticas de cría que se llevan adelante, de cría y de engorde, la utilización de fertilizantes sintéticos y algunas otras fuentes de emisión que podemos asociar a las propias prácticas agrícolas y ganaderas. Y otra parte también que podríamos considerar emisiones indirectas del sistema agrícola ganadero actual, que tienen que ver con los cambios de uso de la tierra. ¿Y por qué digo indirectas? Porque los cambios de uso de la tierra son fundamentalmente emisiones relacionadas a la deforestación, y la deforestación en nuestro país está fuertemente impulsada por los procesos de agriculturización de la tierra. Entonces tenemos una expansión de la frontera agrícola, una expansión de la frontera ganadera que avanza sobre los bosques nativos de nuestro país, generando deforestación y por ende, entre otro montón de problemáticas ambientales, emisiones de gases de efecto invernadero. Y en Argentina, como en muchos otros lugares, si tenemos que pensar cómo está regida la definición de la política climática nacional, política que entendemos tiene que ser una política de Estado, que tiene que pensarse a mediano y largo plazo, que tiene que pensarse a través de la participación y el involucramiento de todos los sectores, como decía al principio, pero sí tiene como dos grandes ejes estructurantes. Por un lado, todo lo que está relacionado con las convenciones internacionales, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tiene, como decía antes, como uno de sus instrumentos el Acuerdo de París, que entró en vigencia en el año 2016, se firmó en el 2015, pero entró en vigencia en el año 2016, nuestro país lo ratificó, o sea, forma parte no solo de la convención, sino también firmó ese Acuerdo de París y lo convierte así en un instrumento para el Estado, un instrumento vinculante para el Estado Nacional. Y este Acuerdo de París nos propone, y nos obliga, incluso también, a presentar dos, podríamos llamarlos planes. Son dos documentos, se terminan transformando en dos documentos. Por un lado, la contribución determinada a nivel nacional, y por otro, la estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo. Estos dos documentos lo que establecen son los objetivos y las propios del país, determinado por nuestros propios instrumentos nacionales, y que contribuyen, o sea, que explicitan cuál es la contribución de Argentina a lograr estos objetivos globales que se proponen a través del Acuerdo de París, esto de que no aumente la temperatura en más de 2 grados centígrados. La contribución determinada a nivel nacional presenta el objetivo y la contribución de Argentina para el año 2030 y la estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo para el año 2050. Toda esta estructura de trabajo y de compromiso la tenemos que entender siempre bajo dos principios fundantes que tiene la Convención y que de alguna forma establecen o garantizan la soberanía nacional frente a estas convenciones internacionales. El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, entendiendo que todos tenemos nuestra parte para hacer en esta situación, en esta crisis climática, pero no todos hemos contribuido. Cuando digo todos, hablo de las partes de los países como partes constituyentes de estas convenciones y de estos acuerdos,
no todos hemos tenido el mismo nivel de incidencia en esta problemática global. Si uno mira las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, claramente hay quienes han logrado, en base a emisiones en otros momentos históricos, generar un nivel de desarrollo que hoy los pone en mejores condiciones para afrontar la crisis climática, y otros tantos países que no han estado en esa misma situación y por ende hoy no tienen la misma capacidad de responder. Y eso nos lleva también entonces a el segundo principio, que es cualquier contribución determinada a nivel nacional tiene que definirse a la luz de las circunstancias nacionales del país. Hay un lugar desde donde arranca el país, desde donde tiene que pensarse en base a sus posibilidades, en base a sus propias oportunidades, sus desafíos, sus amenazas específicas. En base a todo eso podrá definir el país cuál es su contribución a nivel nacional, como decía, tanto el año 2030, que es solo faltan 9 años, estamos a muy cortito tiempo, y al año 2050, ya pensando un poco más a largo plazo. Y el segundo eje estructurante de la acción climática es la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Ley que tenemos desde el año 2019, el año pasado, a fin de año, salió el decreto reglamentario, así que está en plena vigencia, y que crea dos grandes instrumentos a través de los cuales definimos esa política de Estado, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, donde se establecen las principales medidas, acciones y políticas a llevar adelante. En cuanto a la contribución determinada a nivel nacional, Argentina presentó una primera contribución intencional a nivel nacional en el año 2015, antes de la firma del Acuerdo de París. La revisó en 2016 y presentó su primera contribución determinada a nivel nacional, y el año pasado presentamos la segunda contribución determinada a nivel nacional. Una contribución determinada a nivel nacional que intenta ser, es realmente mucho más ambiciosa que la que habíamos propuesto como país en el 2016, y una de las cuestiones interesantes que pudimos incorporar en esta contribución es que definimos una visión 2030, que es el horizonte temporal para el cual se pensó esta contribución, a nivel país. No solo nos dimos la oportunidad de pensar en cosas específicas de cambio climático, sino también en poder pensar qué tipo de país queríamos para el año 2030, en un ejercicio de planificación más que interesante que dimos a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Y en particular definimos visiones hacia distintos sectores. En particular cuando hablábamos de agricultura y ganadería, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con las provincias, con los sectores, salió esta visión 2030 que les comparto en este momento, pero que fundamentalmente apunta a lograr un sistema alimentario resiliente y sostenible, en donde no tengamos que seguir expandiendo la frontera agrícola, en donde podamos seguir produciendo alimentos sin necesidad de avanzar en esta frontera agrícola, intensificando a través fundamentalmente de tecnología y prácticas innovadoras la producción, y reduciendo los riesgos de las producciones frente a los incendios, las sequías, las inundaciones, el granizo. Lo mismo para el sector bosques, definimos una visión al año 2030 del sector bosques que está particularmente relacionada con la producción agroalimentaria, donde apostamos a la integración de los sistemas productivos con el bosque y no al reemplazo de uno con otros. Y esta contribución también tuvo la particularidad que nos permitió discutir cuáles son los ejes que consideramos tenemos que considerar, vale la redundancia, perdón, considerar, para definir la política climática nacional, pero también a la hora de implementarla, revisarla y modificarla. Queremos que estos ejes que en este momento estoy compartiendo, fundamentalmente la integridad socioambiental, o sea, que tengamos en cuenta no solo los aspectos climáticos, sino también todos los aspectos ambientales y los aspectos sociales que pueden estar involucrados en la toma de decisión, tienen que ser considerados a la hora de establecer cuáles van a ser las líneas de acción de nuestro país, y tienen que ser considerados también al momento de implementarlas. No solo los tenemos que pensar, sino que los tenemos que ejecutar con esta mirada de integridad socioambiental, los tenemos que ejecutar con una mirada federal, inclusiva, y los tenemos que implementar a través de la participación ciudadana. Tenemos que lograr que estemos todos alineados detrás de estas políticas climáticas, y que realmente estas políticas o estrategias climáticas que definamos representen las necesidades y las oportunidades, y hasta podríamos animarnos a decir los deseos de todos los y las argentinas.
En esta segunda contribución determinada a nivel nacional, se establecen, como les decía, los compromisos del país para con el mundo, si se quiere, en cuanto a mitigación, que tiene que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también en cuanto a la adaptación al cambio climático. En cuanto a mitigación, lo que nos hemos comprometido como país es, para el año 2030, a no exceder, dice la contribución determinada a nivel nacional, no exceder las 358 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero el presidente Alberto Fernández, en presentaciones posteriores, en particular en la cumbre de líderes por el clima, que se dio en abril, de la que participaron líderes de todo el planeta, y fueron haciendo anuncios y comentarios y compromisos adicionales a los que se habían hecho en el 2020, el presidente en ese momento dijo que iba a aumentar la ambición de la restricción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, llevándola a 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, es bajar un poco más las emisiones, reducirlas, limitarlas, que es la palabra más apropiada, limitar esas emisiones en este valor, lo que implica mantener las emisiones, más o menos mantener las emisiones que tenemos como promedio histórico nacional. O sea, lo que no podemos hacer es seguir creciendo en emisiones, que es el fenómeno que venimos viendo a nivel global, incluso a nivel país, la tendencia era positiva, vienen creciendo año a año las emisiones, lo que tenemos que hacer de ahora en más es lograr estabilizarlas e incluso reducirlas un poco, pero fundamentalmente mantener el mismo nivel de emisiones para todo el país. Estas 350 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente aplican a toda la economía y a todo el país, no hay una división de sectores en este sentido, pero sí hay ciertos supuestos para la construcción de este valor, que en el caso del sector agroalimentario, en particular el sector agropecuario, implica mejorar la eficiencia de las producciones, tanto de la ganadera como de la agrícola, y fundamentalmente mantener las superficies de cultivo en las superficies actuales. Y por otro lado, a nivel de la política forestal, más relacionada a los bosques nativos, por eso decía no aumentar la superficie de cultivo, porque en realidad lo que tenemos que hacer es garantizar la no deforestación. No vamos a hablar de deforestación cero, porque probablemente sea un objetivo incumplible, pero sí hacer lo posible para disminuirlo a lo mínimo, y para eso se están planteando incluso el presidente así lo comprometió en alguna de sus presentaciones, reformular la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos y tipificar el delito a la deforestación como un delito ambiental. Nuestra segunda contribución nacional también tiene una parte muy fuerte relacionada con la adaptación, fundamentalmente porque entendemos que para nuestro país, un país particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, tiene que generar una política fuerte de adaptación. En particular cuando trabajamos en el Plan Local de Acción para Cambio Climático de San Antonio de Areco, me recuerdo haber discutido mucho al respecto, discutido en el buen uso de la palabra respecto de la importancia de la estrategia de adaptación y haber trabajado fuertemente en identificar cuáles podían ser las principales medidas más allá de las que se estaban ya implementando para potenciar la capacidad de adaptación de la comunidad y la resiliencia de la comunidad. Así que ahí seguro Franco también nos puede contar mucho más respecto de ese proceso que dimos en aquel momento para elaborar el plan. En la región centro de nuestro país, las principales amenazas relacionadas con cambio climático, no solo actuales, sino también mirando los escenarios futuros, tienen que ver con las grandes variaciones en el balance hídrico de las distintas cuencas. Entonces vamos a pasar por periodos pronunciados de sequía y periodos pronunciados de inundaciones, alternándose entre ellos con una mayor frecuencia de la que solían hacerlo en años anteriores o en ciclos anteriores. Así que, fundamentalmente, las vulnerabilidades de nuestras comunidades y de nuestros sistemas productivos en la región del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, para hacer referencia a mis orígenes, tiene que ver con las inundaciones y las sequías, ¿no? Y cómo podemos hacer frente a esos procesos que, como decía, se van alternando además cada vez de forma más rápida. Si pensamos en las variables climáticas específicas y cómo van a cambiar en la región centro, tenemos un aumento de la precipitación
media anual, que quizás no es tanto el aumento de la media, pero sí eso se da en eventos más concentrados. Entonces lo que aumenta significativamente es la precipitación diaria máxima. Entonces eso lo que podemos ver es que cuando llueve, llueve más y llueve en menos tiempo. Aumento, por ende, de los días consecutivos secos, y ahí viene estas distintas rachas que les decía que se van alternando entre inundaciones y sequías. Aumenta la temperatura, disminuyen los días de helada, aumentan las noches tropicales. Lo que vemos, y esto se repite en todas las regiones con distintas características, es como que el clima se hace un poco más dramático, ¿no? Se pone como más extremo en sus distintos momentos. Y por eso se plantean distintas líneas de trabajo como grandes ejes para pensar después planes de acción específicos para cada una de las regiones y para cada una de las actividades. En cuanto al sector agrícola, ganadero, de pesca de bosques, fundamentalmente las líneas de trabajo tienen que ver con realizar un manejo sostenible y resiliente de los agroecosistemas, entendiéndolos ya como agroecosistemas y no como sistemas agrícolas específicamente, para poder aportar a la seguridad alimentaria frente a los impactos del cambio climático, desarrollar y promover instrumentos de prevención y transferencia de riesgo climático y atención en emergencias en la producción agropecuaria. Esto fundamentalmente tiene que ver con la generación de seguros que nos permitan dar un marco de confianza y certidumbre para aquellos que estén interesados en trabajar en este sector, e implementar medidas que fomenten la investigación, el desarrollo y la construcción de capacidades para la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, que es precisamente un punto en el que entendemos la universidad puede aportar y aportar muchísimo con el conocimiento que tiene particularmente del territorio. Y en la estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, lo que hacemos es llevar estas mismas visiones, llevar estas mismas líneas de trabajo al año 2050. O sea, esto que definimos en lo que vamos a trabajar para el año 2030, extrapolarlo y profundizarlo hacia el año 2050, porque el compromiso asumido como país es que para el año 2050 vamos a alcanzar la carbono neutralidad. Es decir, que vamos a balancear las emisiones que generamos como país con las absorciones que provocan nuestros propios ecosistemas. Esto está fundamentalmente relacionado, estas absorciones, con el aumento de la biomasa en los distintos ecosistemas, y esto implica, por supuesto, evitar la deforestación, pero también mejorar la capacidad de absorción de carbono en los distintos ecosistemas, y en particular en los agroecosistemas tenemos una gran potencialidad de generar estas absorciones de gases de efecto invernadero, en particular de carbono, a través de prácticas no nuevas, porque no son nuevas, sino de prácticas agrícolas diferentes a las que estamos llevando adelante, incluso también prácticas ganaderas. Se habla de agricultura regenerativa, de ganadería regenerativa, que tienen la potencialidad de absorber emisiones. En esto seguramente el director nacional de agroecología, quien mencionaba Paco también inicialmente, puede contarles mucho más al respecto en alguna otra oportunidad. Y después, con respecto a la ley de presupuestos mínimos y estos dos instrumentos que genera el Gabinete Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación, con respecto al gabinete, contarles un poco cómo funciona, ¿no? Y a través de esto, invitarlos a participar del Gabinete Nacional de Cambio Climático en las distintas instancias. Por un lado, el gabinete está presidido por el jefe de Gabinete de Ministros, que preside la reunión de ministras y ministros, en donde se reúnen las máximas autoridades del gobierno nacional a establecer los lineamientos de la política climática. Además, cada ministerio define puntos focales que representan a cada una de las áreas en mesas de trabajo, en donde vamos abordando las distintas aristas que tiene la política climática nacional. Esta especie de mandala que ven en el centro de pantalla son esos grupos de trabajo que tenemos conformados con los puntos focales y los representantes técnicos de los distintos ministerios, en donde vamos definiendo para los distintos sectores cuáles van a ser las líneas estratégicas de trabajo, las acciones en concreto que vamos a llevar adelante para poder cumplir con estos objetivos que nos propusimos de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptarnos al cambio climático. Después tenemos una mesa de articulación provincial en la que trabajamos de forma coordinada con todas las jurisdicciones provinciales, y una mesa ampliada, que es la mesa de la que participan todos aquellos sectores interesados de distintas formas, con distintos objetivos. Vamos armando y modulando la forma de participación de esta mesa ampliada, la forma de
de convocar a la mesa ampliada, a quienes convocamos a la mesa ampliada en función de los objetivos específicos que vayamos teniendo y de las distintas etapas en el proceso de planificación climática. En este momento tenemos distintos mecanismos de participación de esa mesa ampliada que tienen que ver con talleres de trabajo sectoriales para poder ir incorporando la visión de los distintos sectores en nuestra política climática, talleres territoriales más relacionados con lo geográfico y cómo pensamos las políticas climáticas en cada una de las distintas regiones. Hay consultas específicas cuando tenemos alguna línea de acción que sabemos va a tener impacto sobre algún sector, consultas específicas con ese sector para poder desarrollarlas y asegurarnos que de alguna manera todos entendamos qué es la mejor manera de llevar adelante, o cuál es la mejor manera de llevar adelante esa política, reuniones informativas, mecanismos de comunicación y mecanismos de participación ciudadana abiertas. Les dejamos después el link para que puedan participar a través de este buzón, en donde nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, sus intenciones, sus sugerencias para la conformación de esta política climática nacional, y solicitudes de información pública que están establecidas en la Ley General del Ambiente, pero que siempre también nos ayudan a entender cuáles son las preocupaciones de la sociedad respecto de la política ambiental y climática. Y finalmente el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y ya después, y me callo, así podemos quizá tener algún ratito de intercambio. El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación es donde se consolidan las distintas líneas de trabajo de las distintas áreas, no solo las líneas específicas, o sea, las que podamos generar específicamente para este plan, sino que la intención fundamental de la consolidación de este plan es poder revisar los planes que tengan cada uno de los sectores, cada uno de los ministerios con los que trabajamos articuladamente, y darles esta perspectiva de cambio climático, ¿no? Bueno, cómo reconfiguramos esas líneas de trabajo que ya tienen definidas, esas prioridades que ya están definidas dentro de cada uno de los ministerios, para que la forma en la que se haga permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible, y además los resultados nos permitan estar mejor adaptados al cambio climático. Esto va a tener rápidamente este plan, una caracterización del país, cuáles son los diagnósticos, las principales vulnerabilidades, cómo nos impacta el cambio climático y cómo nos va a impactar, cuáles son nuestras emisiones, un poco lo que veníamos compartiendo, la visión al año 2030 y al año 2050, estos ejes rectores que entendemos tienen que definir toda la política climática, metas cuantitativas y cualitativas, y qué vamos a hacer. El conjunto de medidas, de estrategias que vamos a llevar adelante, siempre intentando darles una evaluación económica, tanto en los impactos, o sea, cuánto nos cuesta si no las hacemos, como cuánto nos cuesta llevarla a cabo, para poder también tener a nivel internacional incluso esta discusión de dónde van a salir los fondos para poder financiar esta transición hacia a una economía global baja en carbono y resiliente. Este plan nacional además está dividido en planes sectoriales, si pensamos que son estos que pueden ver acá, estos son los títulos: economía circular, infraestructura y territorio, transporte, energía, industria, agro y bosques y salud. En particular, si pensamos en soberanía alimentaria, las medidas relacionadas a la promoción de la soberanía alimentaria en el territorio van a estar dentro del plan de agro y bosques, cuyas principales medidas están relacionadas a los sistemas a fomentar los sistemas de riego, a mejorar los caminos rurales, y entendemos que esto también tiene mucho que ver con cómo pensamos la territorialidad, cómo pensamos al país, intentando un poco ir en contra o revertir ese proceso de concentración de la población de la que también hablaba Paco en su presentación. Mejorar la infraestructura para los sistemas de producción, fundamentalmente hortícola, frutícola, vitivinícola, estas economías regionales que esperamos poder potenciar. Adoptar variedades de razas adaptadas a las condiciones climáticas, esto fundamentalmente relacionado con la ganadería, pero también en cuanto a los cultivos, apuntar a generar mejores sistemas de alerta temprana y de respuesta frente a los incendios y a la deforestación, las prácticas agroecológicas y otras prácticas innovadoras como forma de transformar el sistema de producción de alimentos y el acceso al agua. Fomentar la biodiversidad, y la conservación de esa biodiversidad y de los ecosistemas a la hora de pensar nuestros sistemas agroproductivos. Cuando se refiere a pesca, fundamentalmente tiene que ver, las líneas de trabajo tienen que ver con el control de la sobrepesca, cómo vamos, por otro lado,
integrando los agroecosistemas, generar información que nos permita tomar mejores decisiones para todos, que esa información no esté solo en pocas manos, sino poder de alguna manera democratizar el acceso a la información agroclimática, tener planes concretos y abarcativos para la gestión integral del riesgo, plantaciones forestales, y en cuanto a las plantaciones forestales, no solo fomentar las plantaciones como un sistema agroproductivo, sino también generar cadenas de valor que nos permitan que esa producción no sea, que esa producción tenga valor agregado y ese valor agregado se genere en nuestras comunidades. Y además del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, entendemos que tenemos que tener una articulación muy profunda con las provincias que están generando sus propios planes de respuesta, que también son un instrumento que genera la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es la versión provincial del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, donde se consolidan las acciones y las medidas que llevan a cabo desde los gobiernos provinciales. Y en eso estamos trabajando de forma muy de la mano con cada una de las provincias para asegurarnos que más allá de que el proceso de planificación a nivel provincial lo lidera cada una de las provincias, obviamente, poder asegurarnos no solo que no choca con los planes nacionales, sino que también podemos generar la siempre ansiada sinergia entre las estrategias que podemos llevar a nivel nacional con las que puedan llevar las provincias. Estos planes tienen más o menos la misma estructura, pero fundamentalmente lo que quería contarles al respecto es que la importancia de trabajar de forma articulada entre los distintos niveles de gobierno, y no solo a nivel provincial, sino también con los gobiernos locales, así que también esperamos este trabajo que tenemos con las provincias, por un lado derrame en los gobiernos locales, pero también trabajar en conjunto desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, desde el Ministerio de Ambiente, con los gobiernos locales para poder promover la definición y la implementación de planes de respuesta también a nivel local. Pero para no aburrirlos más, me callo, nos pasamos quizá del tiempo, les pido disculpas por eso, pero bueno, quería un poco contarles en qué estábamos a nivel nacional. Florencia, muchas gracias. Más que interesante y necesario conocer en profundidad de qué se trata, cuáles son todos estos desafíos y cuáles son todas las apuestas. Nosotros siempre que planteamos la Cátedra de Soberanía Alimentaria hablamos de el acceso a los alimentos, el consumo de cercanía. Planteamos en el marco de la soberanía alimentaria la lactancia materna, por ejemplo, como el punto cero de la soberanía alimentaria. Planteamos, y está buenísimo cómo finalizaste la exposición hablando del rol de los gobiernos locales. Indefectiblemente, cuando leía con el tecnicismo que lo planteaste, pero que no deja de estar atravesado por, obviamente, una fundamentación muy contundente de la política pública que están llevando adelante desde todas esas carteras ministeriales, también pensaba en los hábitos y costumbres, y pensaba en cómo eso tiene que ver y tiene que incidir en las transformaciones que se generen desde cada uno de los territorios, también de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? En los hábitos de la alimentación. Hablaban del derrame en las provincias y mencionabas el rol de los gobiernos locales. La articulación con las escuelas es clave. ¿Cuántos nos forman en hábitos saludables, los pibes y las pibas, cuando vienen del cole con la línea, ¿no?, de reciclar, de cuidar, de tener otra lógica a la hora de hablar del consumo y de los cuidados? Y pensaba, ¿cómo hacemos para que llegue toda esa práctica y toda esa bajada a cada una de las casas, ¿no?, que es lo que uno por ahí trabaja desde cada uno de los territorios? Muchos disparadores, esto de que el principal factor de generador de gases es la ganadería, la agricultura. Bueno, ¿hacia dónde vamos en la transformación del modelo productivo y demás? Acá está pidiendo la palabra Adriana, así que voy a dejar de reflexionar y de decir todo lo que estuve pensando mientras te estaba escuchando, para escucharla a ella, que aparte sabe mucho más que yo. Hola, Adriana, te saludo de nuevo. Hola a todos y todas. Florencia, muy, muy clara tu exposición, y está esto
Esto está muy bueno de hacerlo conocer, de transmitirlo, porque es necesario que todo el mundo se entere de cuáles son las acciones. Por supuesto que algunas ya las conozco porque estoy involucrada con el sector, pero bueno, en esa mandala que tenías de la mesa donde participan todos, había un subcírculo que era ciencia y técnica, que es lo que más me interesa, ¿no? Porque de todo lo que mencionaste hay muchas acciones que ya están iniciadas, por suerte que Argentina no está tan desarticulado del resto del mundo, pero básicamente me interesan los presupuestos que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a destinar a ciencia y técnica en estos aspectos. Para darte una idea, tanto UNSADA como UNNOVA, como el INTA, venimos trabajando en desarrollar, entre todas las cosas que mencionaste, variedades resistentes a estreses abióticos. Y para eso es importantísimo contar con presupuesto. Y también venimos trabajando en ganadería a pasto, que es parte de ese nuevo concepto o paradigma que vos mencionaste, que es cómo recuperamos parte de lo que de alguna manera se erosionó o fue afectado por el cambio climático. Entonces quería saber concretamente cómo se articulan estas acciones con los presupuestos que llegan a las universidades, no solo para la formación de recursos humanos, sino para el desarrollo de ciencia y técnica. Sí, hoy Gracias. No, gracias a vos, Adriana, por la pregunta, por el comentario. Hoy estamos en una instancia de planificación, ¿no? Y como veían en el mandala, sí tenemos un grupo de trabajo específico de ciencia y tecnología, que en realidad no es un grupo que genere acciones en sí mismo, o sí algunas, pero muy pocas, está más pensado para poder garantizar que en todas las acciones que generen el resto de los ministerios esté involucrada la componente de ciencia y tecnología, entendiendo que, como vos decías, necesitamos de esos insumos para poder generar política innovadora, para poder corrernos de cómo venimos, ¿no? Y poder pensar en nuevas formas de hacer las cosas, o en cómo retomamos formas que no son nuevas, pero que sí nos permitan acercarnos a modelos de desarrollo más resilientes y bajos en carbono. ¿Cómo se trasladan los presupuestos? Hoy no podemos identificar una línea presupuestaria específica que digamos, este es el presupuesto específico de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología para acciones de cambio climático, y todavía no llegamos a esa instancia. Esperamos poder hacerlo, incluso estamos trabajando como una de las formas de poder ir incentivando que cada vez más presupuesto vaya hacia este tipo de acciones y de líneas de trabajo, generando una taxonomía específica dentro del presupuesto nacional. Al presupuesto nacional le podemos poner una etiqueta que diga este porcentaje, como hoy tenemos un presupuesto que podemos etiquetar con perspectiva de género, bueno, este es del presupuesto nacional lo que va a acciones que permiten disminuir la brecha de género, poder también tener esa misma etiqueta para las acciones relacionadas con cambio climático y con la estrategia de cambio climático, para poder decir, ojalá tengamos esta misma conversación en 2 años y yo te pueda decir, sí, el presupuesto, si filtrás con la etiqueta cambio climático, vas a poder ver cómo cada uno de los ministerios en sus propios programas destina fondos a las estrategias de cambio climático. Hoy esa información todavía no está, no la tenemos con ese nivel de detalle. Sabemos que sí están creciendo, en el caso particular de ciencia y tecnología, hay cada vez más pedidos a los distintos organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional de financiamiento de proyectos con este enfoque, para poder apoyar la transición hacia modelos resilientes y bajos en carbono. También es cierto que hay mucho financiamiento internacional para este tipo de investigaciones, para este tipo de generación de conocimiento y de experiencias, incluso hay financiamiento para el desarrollo de programas piloto y demás, así que hay un constante crecimiento, pero el número específico hoy te lo debo, espero para la próxima poder tenerlo bien sacado. Muchas gracias. Acá comenta Mónica Galvo, es fundamental iniciar este proceso de cambio de paradigma desde lo educativo, aprender haciendo aulas a cielo abierto, estimular la producción y consumo de alimentos sanos, seguros y soberanos, educación ambiental. Excelente exposición, gracias por estos espacios.
Bueno, y con respecto a eso, si me permitís la interrupción, Ana Laura, contamos por suerte desde hace poquito con la Ley de Educación Ambiental, que eso va a ser una gran herramienta para poder garantizar esos espacios, ¿no? Y ahí apostamos a la participación de todas y de todos para poder construir cómo se va a llevar a la práctica esa Ley de Educación Ambiental, cómo se va a implementar, no solo en la educación formal. A mí lo que me parece particularmente interesante de esta Ley de Educación Ambiental es que integra a la educación no formal, a otros espacios en donde sin duda se está generando sensibilización, formación, capacitación desde distintos lugares, así que ahí invitarlos también a que participen de ese proceso. Sí, impecable, impecable y sí, fundamental para que tenga realmente una llegada y un anclaje integral a atravesar todas las escalas de lo educativo. Ahí Franco tenía algunas preguntas, vamos a hacer cortito para no extendernos mucho más, 2 preguntitas y si nadie quiere agregar nada más, iríamos ya finalizando. Dale, me hicieron una, no me dijeron a quién dirigirla, pero creo que puede ser oportuno dirigirla a los dos. Es si, tanto a Paco como a Florencia, es si la crisis del COVID, si creen que la crisis del COVID, en donde nos replanteamos nuestro modo de vida y de consumo, puede utilizarse como una oportunidad para generar cambios más profundos en nuestra relación con el planeta y con el modelo de desarrollo actual. No sé, creo que, si Paco o Flor, creo que cualquiera de los dos podría. La queremos escuchar a Florencia, sí. ¿Sí? Bueno, ya, espero no haberlos aburrido todavía. A ver, sí, sin duda la crisis sanitaria, la situación de pandemia y fundamentalmente el aislamiento al que estuvimos obligados y todavía las restricciones que seguimos teniendo en cuanto a la circulación, el acceso a los espacios públicos, nos hizo repensar nuestra relación con el entorno y nuestra relación con los otros. Hoy todavía es muy pronto quizá para sacar conclusiones en base a datos o en base a información amplia, sí, basándonos en los primeros datos y basándonos en las conversaciones que tenemos entre nosotros y nosotras todo el tiempo. Creo que hay una reconfiguración de esta relación y lo vemos reflejado en particular en el Ministerio de Ambiente en el interés que estamos viendo por la visita a los parques nacionales, por ejemplo. Aumentaron significativamente las consultas, las visitas a nuestros parques nacionales, que son increíbles, y entonces entendemos que atrás de eso hay una reconexión con lo natural bastante interesante que creo que nos va a hacer replantear muchas de las formas en las que hacemos las cosas. Insisto, es quizá demasiado pronto para sacar conclusiones, porque bueno, estamos todos reencontrándonos en esta nueva normalidad que de alguna forma nos hemos impuesto, pero me parece que sí que va a haber un cambio y fundamentalmente una oportunidad de repensar las cosas, ¿no? De alguna forma el mundo se tuvo que parar y ahora hay que volver a ponerlo a funcionar y esa es la oportunidad de poder hacerlo de otra manera, desde otro lugar, con otra conciencia y ya incluyendo otras variables en la discusión, fundamentalmente las sociales y las ambientales, en una reconfiguración de los vínculos que creo que se da a partir de esta crisis. Buenísimo, buenísimo, Flor. Muchas gracias. No sé, Paco, si querés responder, si no, también nos hicieron una particularmente para vos. Vamos con esa. Sabiendo que hoy en día ya hay varios productores que están generando alimentos agroecológicos, ¿qué es lo que falta para que estos alimentos se puedan vender en sitios de compra habituales? Por ejemplo, en los supermercados. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Gran tema, la comercialización de productos agroecológicos y toda la discusión vinculada a las góndolas, al etiquetado. De hecho, está en el centro de la agenda hoy. Hay posiciones monopólicas, de esto hablamos permanentemente cuando hablamos de arraigo. Cuando planteamos el diagnóstico de cuál es la situación organizacional de la Argentina en cuanto a su modelo de concentración, uno de los aspectos principales tiene que ver con, ya lo dijimos hace un rato, la tenencia de la tierra
en pocas manos, en grandes latifundios que utilizan esa tierra como un negocio financiero y que no producen alimentos para el consumo humano, y mucho menos saludables, dejando muy poca superficie para otros modelos productivos, principalmente productos para el consumo humano, con promoción de agroecología, que se puedan producir localmente y que además genere un motor de desarrollo económico local para recuperar las familias y los sectores productivos, cooperativas, pequeños, medianos, asociaciones, que en algunos lugares todavía de algunas provincias del interior resisten, pero bueno, tiende a caerse. Del mismo modo sucede con quienes comercializan esos alimentos ultraprocesados, en muchos casos con insumos importados, con muy poca capacidad nutricional, y en manos de monopolios, quienes, por ejemplo, producen lácteos y derivados, y la leche fluida, son contados con los dedos de una mano y creo que no llegamos a los 5. Por eso tiene un costo tan alto y siempre hay conflictos con los precios del fluido, de la leche, porque obviamente, y volvemos a otro de los temas que hablábamos al principio de la charla, el costo logístico es infernal. Se calcula un promedio de 1.000 kilómetros por litro de leche antes de llegar a góndola, que obviamente lo paga el consumidor, por supuesto. Acá en San Antonio de Areco, vuelvo a poner el ejemplo de nuestro territorio, ahí lo veo a Andrés Antedoménico, que se acaba de sumar, está positivo de COVID, así que le mandamos un abrazo grande y pronta recuperación, y cuídate mucho que estás ancianito. Cuídate. Puede dar fe de eso. Hace no tanto tiempo, Areco tenía tambos, tenía producción láctea, fluido, y tenía una leche de marca propia, leche Don Segundo, y producía derivados de la leche en nuestro territorio. Hoy no quedó ni un tambo, quedó el resabio de una cooperativa que nucleaba a esos tambos. Repito, ni un tambo quedó. Esa cooperativa, a quien fuimos a ver en un momento, hace muy poco tiempo, para pensar en volver a un modelo de producción local con la posibilidad de contar con un proceso de ensachetado y pasteurización a pequeña escala local. Queríamos involucrar incluso a la universidad para, con esa cooperativa, pensar en una suerte de tambo escuela, involucrar a la escuela agraria. Y la verdad que la respuesta que nos dio la cooperativa es que de los tambos que quedaron nucleados a esa cooperativa, que no están en San Antonio de Areco, están en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, el 100% de los litros de leche estaban destinados a la Serenísima, Mastelones, a uno de esos pocos monopolios. Entonces, la capacidad que tienen de fijar precio y por supuesto, la capacidad que tienen de copar todo lo que tiene que ver con el modelo de comercialización es extraordinaria, ¿no? Pensemos en su capacidad de operación mediática, en su capacidad de operación comunicacional, en su capacidad de cooptar presencia en góndola. Es impresionante, y nuestro modelo de comercialización de alimentos está sustentado prácticamente en grandes superficies de supermercados. Hemos consolidado ese modelo, incluso en pequeños territorios, en contra de los pequeños comercios, almacenes, que cada vez son menos. Nuestra postura está escrita en un paper que elaboramos de Movimiento Arraigo sobre el problema del aumento del precio de la carne, a nuestro modo de ver, no tan relacionado con la exportación, más allá de que apoyamos muy fuerte el control que se hizo de un viva la pepa en quienes estaban haciendo exportación de carne sin ningún tipo de y con esquemas de evasión fiscal que obviamente
debieron ser ordenados a partir de esa suspensión, pero la verdad que el precio de la carne tiene más que ver con el precio que te fijan en los supermercados, cuando te ponen la carne en la góndola, que con una situación de exportación. Entonces, si empezamos a promover esquemas de pequeños espacios de comercialización, promoción de carnicerías en los barrios, para que pueda haber más carnicerías y que se pueda acceder a todos los elementos necesarios para poder tener frío en las propias carnicerías y hacer el desposte en origen, como nosotros, por ejemplo, que tenemos un frigorífico en San Antonio de Areco, que a partir de enero ya la media res va a estar trozada y se va a distribuir en las carnicerías y en los comercios de esa manera. Bueno, promoviendo un modelo de pequeña escala, también lo hablábamos al principio, volver a las ferias y mercados, algo que es además riquísimo en cuanto a generación de circuitos productivos, turísticos, culturales. O a quién no le gusta cuando tiene la posibilidad de viajar a un lugar, a una de las cosas que más se enamora donde sea es conocer el mercado del lugar, ¿no? y poder recorrerlo. Vayas, en Argentina tenemos la posibilidad de generar ese modelo de comercialización en ferias, mercados y unir al productor, al pequeño productor, que promovemos el retorno a un modelo de producción local, de la agroecología, y acercarlo al ámbito de comercialización a través de ferias y mercados. Bueno, mientras tanto, pensando, y creo que acá medio ambiente también tiene que estar muy involucrado, pensando en modelos de financiamiento para desplegar esos modelos de comercialización de cercanía, también tenemos que apuntalar toda la legislación y todas las políticas públicas que hacen a etiquetado, evitar posición dominante en góndolas, evitar fijación de precios, etc. Me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en esta década en la Argentina, que tiene que ver con el arraigo y que tiene que ver con que podamos efectivamente generar los canales necesarios de logística, de mercados regionales y de comercialización de ese tipo de productos, porque si no va a caer en saco roto y no va a haber incentivo para ir hacia un modelo productivo agroecológico. Vamos a incentivar el modelo productivo agroecológico de carne, de leche, de frutihortícola, de todos los tipos de producción de alimentos para el consumo humano, para todos los productores, incluso los que hoy invierten en el modelo productivo tradicional, y hay muchos que se están volcando al modelo productivo agroecológico porque el mundo empieza a demandar ese tipo de productos y eso va a venir en los próximos 10, 15, 20 años, va a haber un cambio rotundo en cuál va a ser la demanda en cuanto a la salubridad de los alimentos, y Argentina tiene que adaptarse a ese modelo. Entonces, evidentemente tenemos que ir pensando en reemplazar también, y creo que acá es otra oportunidad que nos brinda la pandemia. La pandemia nos muestra que los modelos de concentración poblacional en grandes ciudades también han sido un fracaso. La calidad de vida en los grandes núcleos urbanos también ha llegado a su... y todo ese proceso de migración inversa tiene que ir de la mano con este modelo novedoso de producción local, comercialización local, ferias, mercados regionales, sistema logístico nacional, ferrocarriles que conecten un pueblo con otro, autopistas y caminos rurales que conecten un pueblo con otro dentro de una misma región para el intercambio de este tipo de productos. Miren los desafíos que tenemos por delante, ¿no? La academia, la docencia, los alumnos y las alumnas, los profesionales, la política. La verdad que a mí desde ese punto de vista me parece extraordinario, porque se nos abren tantas puertas en la Argentina con tanta capacidad que tenemos para ir justamente a la búsqueda de esas soluciones a problemas estructurales nuestros, pero también a las nuevas demandas del siglo XXI post-pandemia. Bueno, Paco, muchas gracias por el aporte. Aquí, si les parece, voy a sumar la última pregunta que están poniendo acá en el chat, porque están poniendo bastantes comentarios acerca de la charla, acerca de las propuestas de la alimentación basada en plantas, anécdotas. Una
un participante dice, mi padrastro fue uno de esos vendedores de leche de tan buen carro, por ejemplo. Evelyn Kitts, muy buena charla, qué importante avanzar en la regulación que garantice derechos como el etiquetado frontal de alimentos, la quita del IVA a productos saludables, el impuesto a las bebidas azucaradas, los entornos escolares saludables, entre otros. Y Sonia, vamos a cerrar con esta pregunta, si les parece, si ya nos podemos saludar, dice, pregunta para Florencia, ¿cuáles son las acciones concretas desde la mesa ampliada de gestión del riesgo? En realidad la mesa de gestión de riesgo es una mesa de trabajo específica dentro del marco de lo que se llamaba reunión de puntos focales, de una mesa de trabajo que coordina el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y en concreto sobre lo que se está trabajando es en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana como medida más a corto plazo. Existen sistemas de alerta que hay que fortalecerlos y profundizarlos y probablemente regionalizarlos, y esa es la medida en la que estamos intentando profundizar más fuerte y más rápido, ¿no? Y sí, a partir de ahí también poder pensar en planes de gestión del riesgo para distintos sectores de distintas regiones del país que tienen particulares vulnerabilidades frente al cambio climático, y cómo reforzar las estructuras de respuesta frente a los eventos climáticos extremos. Esas son las líneas de trabajo, pero como acción concreta, en el corto plazo estamos más que nada trabajando en la integración de los distintos sistemas de alerta temprana y la mejora de esos sistemas para poder responder de una mejor manera, incluso con los recursos que hoy se cuentan, ¿no? Bueno, Florencia, muchísimas gracias por responder, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación. Si les parece, vamos cerrando la actividad. Franco, gracias también por el acompañamiento. Paco Durañona, a todos y todas las presentes, a la vicerrectora. Quiero pasar un chivo en este momento. En el día de mañana va a haber una actividad muy interesante en la universidad que se puede ver por su canal de YouTube, que es sobre compostaje domiciliario, y la va a dar el coordinador de la carrera de gestión ambiental, que es Ramiro Sarandón, a las 6 de la tarde, y luego el lunes 12 va a seguir esta actividad de compostaje domiciliario que la va a dar la querida Pipi Russo, que es una amiga de la casa, amiga de la universidad, pero además es clave en su articulación y trabajo de ProHuerta y de INTA acá en San Antonio de Areco. Aprovecho para difundirlo por este medio, que somos varias personas presentes, y decirles que el próximo encuentro lo vamos a estar comunicando por las redes de la universidad, Usado Oficial. Nos parece la mejor manera de que nos sigan, que nos acompañen en esos espacios para que sepan qué estamos haciendo desde nuestra universidad. Siguen Usado Oficial, apretan la campanita, así les llegan las notificaciones. No somos un spam comunicando, así que les va a llegar cuando haya algo concreto y puntual para que puedan participar, para que puedan sumarse, conocer nuestra oferta académica y nuestras acciones más allá de las carreras como esta que estamos presentando en este momento. Así que después de toda esta tanda publicitaria que acabo de enganchar para finalizar la cátedra, agradecerles a todas y a todos por el espacio compartido y a todos, y decirles que a través de nuestras redes sociales vamos a comunicar cómo vamos a avanzar en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Buenas noches, saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido en la universidad y estamos en contacto.